Una noche de verano, hace más de 100 años, tuvo lugar un acontecimiento trascendental en la historia de Rusia. La dinastía Romanov sufrió un trágico final ante un pelotón de fusilamiento bolchevique en la casa de un comerciante. El zar Nicolás II fue ejecutado junto a su esposa Alejandra y a sus hijos, poniendo fin a una dinastía que se mantuvo en el poder durante más de 300 años. El 1 de noviembre de 1894, Nicolás II sucedió a su padre como zar de Rusia. Sería el último de los Romanov, la dinastía que durante 3 siglos llevó las riendas de uno de los imperios más extensos del mundo, pero que a finales del siglo XIX necesitaba urgentemente reformas profundas, del tipo económico pero sobre todo político. Mientras la mayoría de los países europeos habían adoptado formas diversas de democracia, Rusia seguía anclada en el antiguo régimen, como reflejaba el propio título del soberano, emperador y autócrata de todas las Rusias. El último zar quiso ignorar el tiempo que le había tocado vivir y encarnar el modelo del gobernante autocrático, un rol para el que además no estaba preparado. Su inflexibilidad ante los cambios se unió a la falta de experiencia y su carácter inseguro, un cóctel que se convirtió en su perdición y arrastró consigo a todo un imperio. Nicolás accedió de forma prematura al trono a los 26 años, tras la inesperada muerte de su padre, el zar Alejandro III, a causa de una enfermedad. Debido a su juventud, apenas se había formado como gobernante y a pesar de su cultura, tenía un conocimiento escaso de la realidad de su propio país y poca habilidad en la diplomacia internacional, algo que él mismo reconocía. No estoy preparado para ser zar. Nunca quise serlo, no sé nada del arte de gobernar, ni siquiera sé cómo hablar con los ministros. Esta inseguridad fue su perdición, ya que era incapaz de oponerse públicamente a sus ministros al considerar que ellos tenían más experiencia. Esto le llevó a menudo a dejar los asuntos en manos de otros y a ser fácilmente manipulable por gobernantes extranjeros, como el Kaiser alemán Guillermo II, que lo convenció de tomar una iniciativa desastrosa, la de entrar en guerra con Japón, en un intento de reafirmarse como primera potencia de Asia. La guerra fue un fracaso para Rusia, su prestigio quedó muy tocado y el descontento entre la población desató una ola de revueltas a lo largo del año 1905. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Nicolás condujo a sus súbditos a un conflicto que pondría al límite los recursos del país y costaría millones de vidas. A pesar de todo, cerró los ojos a su creciente impopularidad, con el convencimiento de que en realidad el pueblo lo quería. Pero su pueblo tenía una opinión muy distinta, lo apodó Nicolás el Sanguinario. De puertas adentro, Nicolás era un hombre familiar, adoraba a su esposa Alejandra y ella lo adoraba a él. Fueron afortunados, puesto que en aquellos años la regla general era que los reyes contrajeran matrimonio por conveniencia dinástica y no por amor. Se casaron en 1894 y tuvieron 4 hijas seguidas: Olga, Tatiana, María y Anastasia. Alexei, su anhelado hijo y heredero, fue su último descendiente, nacido en 1904. Según todas las fuentes, los Romanov eran una familia unida y feliz. Alemana de nacimiento y nieta de la reina Victoria del Reino Unido, Alejandra poseía un carácter más fuerte que el de su esposo. Su introvertida y distante forma de ser la alejó del pueblo ruso, que la veía como una extraña. A diferencia de su marido, Alejandra era consciente de que era impopular, lo cual hizo que se volviera altamente sensible, controladora y paranoica. Toda la familia, especialmente Alejandra, mimaba al pequeño Alexei, un niño dulce y algo travieso. El heredero del trono había nacido con hemofilia, una enfermedad que le fue transmitida por vía materna. Su salud se convirtió en la mayor prioridad de sus vidas. Casi cualquier actividad comportaba el riesgo de que Alexei se golpease o cortase y sufriese catastróficos episodios de sangrado interno o externo. Alejandra dormía junto a él, en el suelo, durante las semanas que duraba su recuperación. En una época en que los padres de clases altas cultivaban una relación distante con sus hijos, la dependencia física de Alexei creó un estrecho vínculo entre sus progenitores. Esto también los hacía vulnerables. Cuando llegaba alguien que podía explotar esa vulnerabilidad, caían rendidos ante él. En este contexto llega Grigori Rasputin. Nacido en el oeste de Siberia, era un autoproclamado hombre santo. Tenía una reputación ambigua, debido a su comportamiento promiscuo, sus poderes sanadores y su capacidad de predecir el futuro. No está claro si era un charlatán
o si realmente creía que gozaba de poderes sobrenaturales. Lo cierto es que los Románov creían ciegamente en Rasputín, y él ejerció una poderosa influencia sobre la familia real, en especial sobre Alejandra. Cuando Rasputín conoció a los Románov en 1905, la zarina estaba desesperada. Aquel año, la revolución había estado a punto de derrocar a la monarquía. El nacimiento de Alexei en 1904 les había dado el heredero que tanto habían esperado, pero su hemofilia no solo era una tragedia personal, sino también una amenaza para el futuro de la dinastía. Esta situación de crisis política y agonía materna permitió a Rasputín introducirse en la familia. En 1908, Alexei sufrió un serio episodio de sangrado y Rasputín consiguió aliviar su dolor. Según se dice, el místico advirtió a Nicolás y a Alejandra de que la salud de su hijo estaba vinculada a la fortaleza de la dinastía. La capacidad de Rasputín de cuidar de la salud del niño le aseguró un lugar en el palacio y el poder de influir en el zar a través de la zarina Alejandra. Puede que la relación entre Rasputín y los Románov ayudase al zarevich, pero también hundió la reputación de Alejandra y la distanció aún más del pueblo. Comenzaron a circular rumores que apuntaban a que Rasputín había seducido a la zarina, aunque es casi seguro que no fue así. Sí es cierto que Rasputín tuvo aventuras con mujeres del entorno de los zares. Nicolás ignoró las peticiones de apartar a Rasputín de la corte, lo que alimentó la ira de su gente. Su deseo de mantener felices a su esposa y a su hijo hizo que rechazara alejar la amenaza que representaba Rasputín. En septiembre del año 1915, en plena guerra, Nicolás II viajó al frente para asumir en persona el mando de las fuerzas rusas. La zarina atendió los asuntos internos y la influencia de Rasputín sobre ella condujo al nombramiento de ministros incompetentes. Las derrotas en el frente y la conducta de Rasputín hicieron que el pueblo ruso se volviese contra el zar y su familia. Para salvar la monarquía, el campesino debía morir. La conjura para terminar con él partió del entorno más íntimo del zar. Tuvo como figura central al príncipe Félix Yusupov, heredero de la mayor fortuna de Rusia, recién casado con la gran duquesa Irina, sobrina del monarca. Félix reclutó al gran duque Dmitri Pavlovich, primo de Nicolás, a quien éste quería como a un hijo. El tercer implicado fue el ultraderechista Vladimir Purishkevich, diputado de la Duma. El 29 de diciembre de 1916, Félix atrajo a Rasputín a su palacio con la promesa de que vería a Irina, por la que aquel sentía fascinación. Una vez allí, en una habitación del sótano, le dieron pasteles de crema con cianuro, que él comió. Como el veneno no le afectó, Félix le disparó con el revólver Browning de Dmitri. Creían que Rasputín había fallecido, pero se levantó y huyó por el patio trasero del palacio. Vladimir disparó su pistola, le acertó 2 veces provocando su deceso. Trasladaron el cuerpo en un coche y lo lanzaron al río por un agujero en el hielo. Rasputín fue enterrado en los cimientos de una capilla que Virubova construía en Tsarskoye 3 meses más tarde, después de la caída de la monarquía. Su cadáver fue trasladado a la capital. El momento de la revolución había llegado. Para los bolcheviques que se hicieron con el poder en noviembre de 1917, los Románov se convirtieron en un dolor de cabeza. Unos querían mandarlos al exilio, otros querían que fuesen juzgados por los crímenes que les atribuían, y algunos querían que desaparecieran para siempre, puesto que si seguían vivos, constituirían un símbolo del movimiento monárquico. Al principio, la familia quedó recluida en el Palacio Alexander, en Tsarskoye, a unos 30 kilómetros de San Petersburgo. Más tarde, y por razones de seguridad, fueron enviados a Tobolsk, al este de los Urales. Allí no los trataron mal, e incluso pareció que Nicolás gozaba con su cambio de fortuna. Disfrutaba del aire libre y de la vida rural, y no echaba de menos el estrés de ser el zar de Rusia. La familia retuvo una generosa plantilla de sirvientes, 39 en total. Conservaron muchas de sus posesiones personales, incluyendo los álbumes de fotografías familiares, encuadernados en cuero que con tanto cariño atesoraban. En esta primera época de cautiverio, todavía era posible soñar con un final feliz. Quizá podrían llegar a Inglaterra y exiliarse allí junto al rey Jorge V, primo del zar, o mejor aún, quizá les permitirían retirarse a su residencia de Crimea, donde tantos veranos felices habían pasado. No entendían que poco a poco cada vía de escape se iba cerrando, hasta que solo quedó una salida, la peor, Ekaterimburgo, donde fueron llevados aduciendo que una conjura monárquica podría facilitar su ida a Tobolsk.
Firmemente comunista y fanáticamente antizarista, Ekaterimburgo era la ciudad más radicalizada de Rusia. Iría a cualquier sitio, excepto a los Urales, se dice que afirmó Nicolás mientras el tren lo transportaba hacia su residencia final. La familia se instaló en un gran edificio conocido como la Casa Ipatiev por el apellido de su anterior propietario. Se construyó una alta cerca de madera para separarla del mundo exterior. Dentro, los Románov disponían de un jardín para hacer ejercicio. El hombre que estaba al mando, Abdev, era corrupto pero no cruel. Los guardias eran hombres corrientes, reclutados en fábricas locales. Con el tiempo, los Románov llegaron a familiarizarse y hasta hacerse amigos de sus guardianes. Esta situación no duró mucho. Los bolcheviques locales sustituyeron a Abdev por Yakov Yurovsky, el hombre que planearía su asesinato. Acabó con los hurtos menores que su predecesor había dejado pasar, pero instituyó un régimen mucho más duro y reclutó guardias más estrictos y disciplinados. Mantuvo una relación distante, pero profesional con Alejandra y Nicolás, incluso cuando preparó sus muertes. Hasta parecía que le caía bien a Nicolás, quien una vez más se equivocaba. Los últimos civiles que vieron a los Románov con vida fueron 4 mujeres de la ciudad, a las que habían llevado a limpiar la casa Ipatiev. Ellas aliviaron algo el aburrimiento de la familia en su reclusión y les ofrecieron un último contacto con el exterior. El testimonio de estas mujeres ha proporcionado el retrato más penetrante y humano de aquella familia condenada a un destino fatal. Aunque les habían prohibido hablar con los Románov, las limpiadoras tuvieron la oportunidad de observarlos de cerca. Les sorprendió el contraste entre las historias sobre la arrogancia de la familia que la propaganda antizarista había difundido y las personas sencillas con las que se encontraron. La familia estaba encantada de poder disfrutar de esta distracción. Las hermanas se ofrecieron a ayudar a fregar los suelos, aprovechando la oportunidad para hablar con las limpiadoras, desafiando las reglas de la casa. Semenova, una de ellas, consiguió dirigir unas pocas palabras amables a Alejandra. Los Románov iban a ser asesinados, porque eran el símbolo supremo de la autocracia, pero en Ekaterimburgo los bolcheviques los habían convertido en lo contrario a aristócratas. En palabras de Semenova, no eran dioses, en realidad eran gente normal como nosotras, simples mortales. En la noche del 16 de julio se envió un telegrama a Moscú, que informaba a Lenin de la decisión de acabar con los prisioneros. Levantaron a la familia y a sus sirvientes de sus camas a la 1:30 de la madrugada, y Yurovsky les informó que los enfrentamientos entre las fuerzas bolcheviques y las contrarrevolucionarias amenazaban la ciudad y que por su propia seguridad debían bajar al sótano. Cargando al zarevich en brazos, Nicolás y su familia y los 4 sirvientes que les quedaban bajaron al sótano. Reunidos en una habitación pequeña y vacía, aún no parecían ser conscientes de su destino. Se colocaron sillas para Alejandra y Nicolás, mientras el resto aguardaba en pie. Yurovsky se les acercó, con los verdugos tras él en la entrada. Leyó a los estupefactos prisioneros una declaración. La Dirección General del Soviet Regional, satisfaciendo la voluntad de la revolución, ha decretado que el antiguo zar Nicolás Románov, culpable de incontables crímenes sangrientos contra el pueblo, debe ser fusilado. Cuando terminó, comenzaron a disparar a la familia. Los testimonios discrepan entre sí, pero la mayoría afirma que el zar era el objetivo principal y que murió a causa de varios disparos. La zarina pereció después de que una bala le alcanzara la cabeza. La disciplina de los asesinos se desvaneció a medida que el humo de la pólvora inundaba la sala. Las grandes duquesas parecían ilesas, ya que las joyas que habían escondido en sus corpiños pudieron actuar como escudo durante el ataque inicial. Uno de los asesinos, un borracho llamado Ermakov, perdió el control por completo y empezó a atacar a los Románov con una bayoneta. Tras 20 minutos de horror, de disparos y golpes, la familia y sus sirvientes habían fallecido. Poco después de que los bolcheviques anunciasen la muerte de Nicolás II, aseguraron que Alejandra y Alexei estaban vivos en algún lugar seguro. Las muertes no se confirmaron oficialmente hasta 1926, e incluso entonces las autoridades soviéticas se negaron a asumir la responsabilidad de la ejecución. En 1938, Stalin prohibió cualquier debate sobre el destino de la familia y la casa Ipatiev fue demolida en 1977. En 1979, un par de historiadores aficionados encontraron unas tumbas cerca de Ekaterimburgo.
pero el hallazgo se mantuvo en secreto hasta después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, en 1991, se exhumaron los restos de 9 personas, que después se analizaron y se identificaron como Nicolás, Alejandra, Olga, Tatiana, Anastasia y sus 4 sirvientes. En 1998, los restos de la familia fueron enterrados en San Petersburgo, en la Catedral de San Pedro y San Pablo, el lugar de sepultura tradicional de los zares. En el año 2000, la Iglesia Rusa Ortodoxa canonizó a Nicolás, Alejandra y a sus 5 hijos como portadores de la Pasión, y en Ganina Yama, la Iglesia Ortodoxa Rusa levantó un monasterio. En 2003 se consagró la Iglesia de la Sangre Derramada en Ekaterimburgo, en el lugar que antaño había ocupado la casa Ipatiev. Por último, en 2007 se hallaron los restos de Alexei y María, que se identificaron gracias al análisis de su ADN. Se dice que las familias cuyos miembros están muy unidos a veces se aíslan del mundo exterior, y ese fue el caso de los Románov. Su ensimismamiento les impidió percibir el peligro que les acechaba, pero su amor los fortaleció y el hecho de estar juntos hizo más llevadero su cautiverio hasta su terrible final.